Hola a todos, nos encontramos en el foro de la serie Retos Sociales para el Cristiano de Hoy, una serie súper práctica, una serie muy interesante. Si no has visto las diferentes clases, los diferentes estudios, te invitamos a que las puedas ver. Hemos visto el tema de la identidad de los jóvenes en relación a las redes sociales, un tema súper actual, un tema necesario en estos tiempos. Hemos visto cómo mantenernos firmes ante las influencias del mundo en estos tiempos que son finales, como lo hemos visto también en el estudio que nos impartió Walter, que es: ¿estás preparado para la segunda venida de Cristo? ¿Estás preparado? Y hemos visto también cómo debemos mantenernos activos, multiplicando los dones y talentos que Dios nos ha dado para hacer crecer su reino. Así es que ahora estaremos dando respuesta a las preguntas que has enviado de las diferentes series que hemos visto, de los diferentes temas, y tenemos un invitado de lujo. De lujo. Bienvenido. Es un privilegio, amado Pastor Walter, que podamos participar esta tarde con usted. Al contrario, es un privilegio para mí estar, estos foros, estas series, todo lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de todas estas semanas durante el año. Realmente es una bendición. Todos crecemos y siempre hay oportunidad de crecer y de aprender, así que muchas gracias por permitirnos acompañarles. Estoy muy bien acompañado. Ay, gracias. Gracias. Le vamos a dar inicio a las preguntas que nos han enviado. La primera de ellas dice así: tengo una hija de 12 años. Me gustaría saber a qué edad están aptos los jóvenes para usar las redes sociales sin que les afecte negativamente. Fíjate que yo no soy mucho de redes sociales. No por mi edad, sino porque yo tuve Facebook en un momento de mi vida y luego con nuestra restauración matrimonial decidí vivir en el anonimato. No tengo Facebook, no tengo Instagram, solamente tengo WhatsApp. Pero tuve que instruirme un poco y me he dado cuenta que las redes sociales le han puesto a los chicos la edad mínima de 13 años para poder inscribirse en las redes sociales. Y hay muchos padres que, como las redes sociales les dan autorización a poder inscribirse, pertenecer a las redes sociales, valga la redundancia, a esa edad, muchos padres y madres han autorizado a sus hijos en estas edades a poder hacerlo, a participar y a meterse a las redes sociales. Pero estudios han comprobado que estos chicos, a pesar de que hay posibilidades que hayan alcanzado madurez, que hayan alcanzado conciencia del bien y el mal, es una conciencia muy débil, es una madurez muy frágil, muy inmadura, valga la redundancia, muy inicial, no muy firme. Entonces estos estudios también nos han aconsejado no permitirle a nuestros hijos en esas edades, en esa poca edad, a esos preadolescentes, a poder pertenecer a las redes sociales. Y estaba yo en estos estudios, dice pero porque no tienen esa capacidad, porque esa capacidad está muy incipiente, muy corta, acaba de nacer a ese mundo de adquirir una firme idea, una firme convicción. Uh-huh. Así que, es cuando están formando la identidad los jóvenes. Así que madres y padres, fíjense bien, desde pequeños nosotros lo que tenemos que hacer es guiar a nuestros hijos a la palabra de Dios. En Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto nos dará a nosotros la seguridad que nuestros hijos van a tener una verdadera identidad puesta en Dios. Van a tener convicciones firmes de quiénes son ellos para poderse apartar y sobrevivir en estas redes sociales que son tan absorbentes y que corren con tanta facilidad a movernos de nuestras convicciones si no estamos firmes en ellas. O sea, esto es peligroso.
¿verdad? Y no lo digamos en personas como nosotros, sino en los niños de 13, 14, 15, 16 años. Entonces lo recomendable es que mejor nosotros podamos instruir a nuestros hijos en la verdad de Dios para que ellos puedan afirmar esa identidad en Él y esa convicción en el Señor. Y así nuestros hijos siempre sabrán apartarse y apartar lo malo y quedarse con lo bueno para poder ellos subsistir en la verdad de Dios, en los caminos del Señor, y poder así reafirmar su convicción y su identidad en el Señor. Y ellos mismos van a ser quienes van a decir a esto no, a esto sí. Recordemos que nosotros como padres no podemos meter a nuestros hijos en una burbuja. Eso no jamás va a pasar, ¿verdad? No es así como debemos protegerlos, es enseñándoles, es ejecutando un poquito de nuestra autoridad, de nuestro amor como padres y sabiéndolos conducir, acompañar y supervisar en lo que ellos están haciendo para que alcancen esa madurez espiritual. Así es. Fíjese que yo escuché una vez a alguien decir que lo que uno hace como padre cuando guía a sus hijos en este tema de redes sociales es que es similar a como cuando uno está aprendiendo a cargar cosas. Uno sabe qué límites tiene su cuerpo. Uno calcula y dice, yo puedo levantar esa carga, y se la pone en el hombro. Pero hay otra carga que uno dice, quizás mejor no, es demasiado para mí. Las redes sociales es una especie de carga social para los hijos. Y realmente hay muchachos, un niño de 11, 12 años, es una carga muy grande la presión social. Entonces, exacto, y un niño, un jovencito, no la sabe identificar. Sin embargo, nosotros como padres, por la experiencia que tenemos, nosotros podemos calcular. Y en ese sentido, uno ya puede ir midiendo cuando sus hijos o nuestros hijos están suficientemente maduros para llevar una carga de ese tipo, y nosotros como padres les guiamos, les instruimos y les ayudamos también con esa presión social que es bien fuerte en este tiempo. Acompañados de esa supervisión, porque nosotros tenemos que ir viendo e ir valorando esa madurez en ellos, o sea. Ajá. Ese es un punto importante porque no tiene mucho que ver con la edad, sino con la madurez. Exacto. Y saber como padres que pues aquí entra algo importante, y es sabernos relacionar con ellos, con nuestros hijos, saber conversar, dialogar, ser parte de la vida de ellos. Esa relación uno a uno que nos va también a permitir como saber qué es lo que a ellos les gusta, en qué se involucran, y ellos se van a abrir con nosotros si nosotros tenemos una relación con ellos. Eso también considero que es súper importante. Muy importante. Fíjate que me llama la atención, queriendo completar ese aspecto del que tú estás hablando. Cuando nosotros somos amigos de nuestros hijos, es muy importante que ellos vean que nosotros tenemos convicción, que nosotros tenemos, somos dignos, pues, somos íntegros, exacto, perdón, esa es la palabra que quería. Somos íntegros, que lo que hablamos decimos, y lo que decimos hacemos, y que somos hijos de Dios y damos testimonio en cada cosa que nosotros emprendemos, hacemos, hablamos o nos conducimos con la gente. O sea, somos hijos de Dios, y para eso es muy importante que nosotros tengamos una vida cristiana activa, para que ellos puedan ver en nosotros un ejemplo así. Sí, nuestra misión como padres es súper importante para que nuestros hijos vayan por el buen camino. O sea, es responsabilidad nuestra, y es triste ver que hoy en día muchas madres, muchos padres dejan a sus hijos a la deriva con los dispositivos, y eso no está bien delante de Dios, porque son nuestros tesoros y debemos de cuidarlos. Y muchas veces lo hacen para que se estén quietos. Sí. Déjame hacer lo que tengo que hacer. Como un método de niñera. Así es que tomemos en cuenta todos esos aspectos, querida amiga, para tomar una decisión en relación a cuándo pueden ya usarlos. Sí, es un tema muy, muy importante, muy actualizado. Sí. La siguiente pregunta dice así: me han dicho que muchas de las cosas difíciles que estamos viviendo actualmente en el mundo
son señales de la segunda venida de Jesús. ¿Esto será verdad? Hay una porción de la Biblia en el libro de Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Es bien interesante porque Jesús es el que está hablando en esa porción bíblica. Todos sabemos que Jesús vino con una misión bien específica, la cual era dar su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Es decir, una muerte sustitutiva, le llaman a eso. Sin embargo, en el transcurso del tiempo que estuvo aquí, él también sanó enfermos, levantó muertos, dio de comer, hizo toda serie de milagros, prédicas, enseñanzas. Y una bien en particular que llama la atención es que también Jesús fue un profeta. Y lo vemos en Mateo 24, 25. Y entre otras cosas dice que debemos aprender de la higuera, que es un símbolo de Israel, que debemos estar muy atentos de todo lo que sucede con el pueblo de Dios, pero también hay otra serie de acontecimientos. Jesús habló de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, toda clase de maldad, hijos levantándose contra los padres, padres levantándose contra los hijos. Y dice, cuando todo esto acontezca, entonces será el fin. Y es muy, muy interesante que todo eso, queridos amigos, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Tenemos el privilegio de estar viviendo todo esto. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que sí, realmente son señales de que Jesús está llamando a la puerta, pronto a venir. Ahora, el mensaje de la Biblia no es un mensaje de miedo, no es un mensaje de terror, sino que un mensaje de esperanza. Y todo lo que tenemos que hacer, o lo único que tenemos que hacer, dentro de otras cosas, es estar nosotros listos. Yo te pregunto, querido amigo, ¿estás tú listo? Porque la pregunta no la podemos responder, no sabemos. Si usted le pregunta a cualquiera de nosotros, a cualquier pastor, a cualquier persona, por muy sabio que sea, no le puede responder. Nadie sabe ni el día ni la hora, solamente nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es estar listos, puesto que estamos viendo esta serie de acontecimientos que nos dice y nos afirma que Jesús está a las puertas. Estar listos significa estar activos en la vida cristiana, aprovechando el tiempo para que cuando venga Jesús nos halle siervos fieles. Exacto, Sí. exactamente. En la Biblia dice que velemos, o sea, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Padre. Es decir, es lo mismo que tú decís, estar atentos. Velar significa no dormir, si lo traducimos literalmente, no dormir. Pasas toda la noche en vela esperando algo. Y es una forma de explicarnos cómo debiésemos nosotros estar esperando esa venida, velando, porque no sabemos el día ni la hora exactamente en que va a suceder, y por eso el cristiano de hoy tiene ese reto, estar preparado para esa venida, porque en el mundo hay demasiados distractores, hay demasiadas influencias que con facilidad arrastran al cristiano a perderse. Lo arrastran a perder el blanco, a seguir en la meta. Y bueno, yo diría eso, que hay que estar velando, porque es cierto, está próxima la venida de Jesús. Eso es cierto, porque las señales están. La Biblia nos deja esa guía. Pero ¿cómo nos debe encontrar el Señor? Y Él dice que va a venir como ladrón en la noche. Sí. Nos va a agarrar de sorpresa a todos. Yo estoy un poco impresionado porque esta mañana estaba leyendo las señales, esas señales de las que usted hablaba, que van a venir rumores de guerra, van a haber ataques contra el pueblo de Israel. Israel va a defenderse de mucha gente, va a venir un anticristo, va a mentirnos y decir que él va a conseguir la paz del mundo, va a haber falsos profetas, van a haber diluvios, inundaciones, van a haber terremotos, va a haber de todo. Todo esto está aconteciendo ya. O sea, no hay nada de estas señales que realmente yo vea que no están dándose, se están dando por separado.
Y esto solo nos dice que el Señor puede estar pronto a su venida. Y que, como tú decías, pastor, es importante estar preparados, estar listos, no por temor, sino por el amor que le tenemos, por ese amor que profesamos a Dios, de estar listos en querer vivir en su eternidad. Expectantes de ese maravilloso momento. Sí. Emociona el tema realmente, ¿verdad? Sí, a mí me emociona, pero al que no está preparado probablemente le pueda afligir. Esto no es para afligir, esto es para emocionarse y decir yo quiero de eso. Así es. O si no estás preparado, el tiempo aún está. Es probablemente Dios te está llamando, te está buscando de forma especial, y este es un momento para tomar decisiones importantes en tu vida para buscar a Dios. Vamos a la siguiente pregunta. He escuchado, mira, y tiene que ver con el tema que estamos hablando. He escuchado en algunas enseñanzas que para la segunda venida de Jesús, nuestras lámparas deben estar llenas de aceite. ¿Qué significa esto y qué tan importante es? Hay una porción también en la Biblia, también en Mateo 25. Lo voy a decir rapidito para contextualizar. Y es que habla de una parábola. Y es de un esposo al cual están esperando 10 mujeres vírgenes. Cada una de ellas tiene lámparas con aceite. Sin embargo, hay 5 que tienen aceite y las otras tienen aceite, pero no tienen aceite de reserva. Entonces, sucede que obviamente se les acaba el aceite, sus lámparas dejan de arder y estas 5 chicas vírgenes dicen, casi que piden permiso, dicen, miren, disculpen, vamos a ir a buscar más aceite para ponerle a nuestras lámparas. Las otras 5 están velando, están listas, entonces, pues obviamente el aceite, aunque se les acabe rápido, ellas tienen ahí de reserva para esperar al esposo. Mientras las 5 han salido a buscar el aceite, llega el esposo. Las 5 se perdieron. 5 se perdieron, ese acontecimiento de ver al esposo llegar. Entonces, esto es comparado con la segunda venida de Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hay que estar preparados. Lo que hemos estado diciendo, hay que estar preparados con lámpara, con aceite en nuestras lámparas. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí son 2 cosas. 1, no sabemos en qué momento hay que estar preparado, hay que estar listo, porque no sabemos en qué momento Jesús va a regresar por su iglesia. Y 2, debemos estar preparados con aceite en nuestras lámparas, lo cual significa que debemos estar haciendo la obra que Dios nos ha mandado hacer. ¿Cuál es esa obra? Rápidamente, hay 2 versículos de la Biblia. Uno está en Marcos 16:15, el cual dice, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y 2, Mateo 28. Mateo 28 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 cosas. Predicar, compartir las buenas nuevas a todo el mundo. Y 2, hacer discípulos, es decir, aquel que reconozca y que necesite a Dios en su corazón, no dejarlo solo, no abandonarlo, sino ayudarle. De modo que mientras más personas estén listas, la fiesta en el cielo va a ser mucho más grande con nuestro Dios. Sí, qué hermoso. Es un deber para todos nosotros los cristianos, porque eso de ser luz es de llevar la palabra de Dios, que esa que salva, esa que alumbra, esa que aparta tinieblas. Es exactamente eso, como lo dice, vosotros sois la luz del mundo, dice, una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Exactamente es eso, ¿verdad, pastor? Así es. Que tenemos que llevar. Y fíjate, sí, y fíjate que en relación a ese versículo que mencionas, que somos luz, así nos identifica la Biblia a los hijos de Dios, que somos luz, y la luz resplandece. Y me llamaba la atención porque el aceite que se quema en las lámparas produce luz, ¿verdad? Entonces es evidente que Dios quiere que nosotros alumbremos con su luz, o sea, con la luz de Dios al resto del mundo, al resto de las tinieblas, incluso para estar creciendo, estar preparados, sirviéndole al Señor como decía al inicio. Mandó. Así es. Haciendo lo que
Dios nos ha mandado. Es un mandato ese porque en los 2 versículos que les mencionaba, Marcos 16:15 dice, vayan y prediquen. Es un mandato, no dice si pueden, si quieren, no, dice vayan y hagan. En el otro dice vayan y hagan discípulos, y en el otro dice vayan y prediquen. Es una orden, un mandato de Dios. Ajá. Entonces, y lo lindo es que evangelio quiere decir buenas nuevas. Buenas nuevas. Qué lindo es ir por todos lados hablando solamente buenas noticias. Uh-huh. Y recordar que ese aceite y ese poder con el que lo vamos a hacer es a través del Espíritu Santo. Mucha gente cree que llevar el evangelio es ser un pastor e ir a predicar. O sea, no, llevar el evangelio es llevar, como usted dijo, pastor, las nuevas de Jesús. O sea, es hablarle de la verdad de Dios. Tenemos la obligación todos de hacerlo. O sea, con nuestros hijos, ahí empieza todo, con nuestra esposa, con nuestra familia, nuestros vecinos, y se va expandiendo por toda la actividad donde yo esté cruzando. Esa es la obligación de todos. Todos tenemos esa obligación de expandir la palabra de Dios por todo el mundo. Por todo el mundo, sí. Sí. Continuamos. La siguiente pregunta dice así: cuando yo estaba en mi juventud, le servía fielmente al Señor, pero ahora que soy adulto, las responsabilidades de la vida me absorben y no tengo tiempo para servir a Dios. ¿Habrá bastado con ese tiempo que le servía a Dios cuando era joven? ¡Wow! Dios no es un Dios residual. Lo que pasa es que esto es un problema recurrente. Ahora, en estos días, la gente le está dando prioridad a su trabajo, a lo que le da de comer, entre comillas, ¿verdad? Y ha prácticamente desorientado su vida y no tiene ordenado sus prioridades. Ajá. Como deben ser. Dios va primero, luego va tu familia, quiero aclarar, y después va tu trabajo, después van tus negocios, ¿verdad? Dios va primero porque es quien te creó a ti, y Él te creó para un propósito, nos creó para vivir por Él y para Él. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Nos creó también para alcanzar esta salvación y dar testimonio de nuestra fe. Filipenses 1:21 me sorprende, me impacta mucho porque dice, pues para mí, dijo Pablo, vivir es Cristo y el morir ganancia. Vivimos por Él y para Él. No hay otra razón. Lo demás, como dice la palabra, se nos es dado por añadidura. Y si yo desoriento esas prioridades, de esa misma manera voy a vivir desordenado. Entonces no me va a alcanzar el tiempo para nada, no me va a alcanzar lo que yo estoy ganando, no voy a vivir para Dios. Y Él me creó para que yo viva por Él y para Él, para que viva esos propósitos, esos planes que Él ha creado especialmente para cada uno de nosotros, para que alcancemos esos propósitos divinos en la vida de cada uno de nosotros y también podamos explicarle a nuestros hijos, inducirlos a que también ellos alcancen esos planes de vida, para que también alcancen esos propósitos. Y qué común se vuelve esta frase, decir no tengo tiempo para servir a Dios. Y cualquiera creería que nosotros sí nos sobra el tiempo, pero no es así. Mira lo que dice. No nos sobra el tiempo. Sí, mira lo que Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que Dios preparó todo esto antes de darnos el soplo de la vida, para darnos esos propósitos, para que andemos y vivamos en Él. Ese que la Biblia también siempre menciona y hace la analogía de la vida cristiana con la vida matrimonial o la vida familiar. Entonces, dice la Biblia que cuando nuestros hijos nos piden pan, nos piden comida, nosotros no les damos una piedra, sino que les damos comida. Y si nosotros, que somos malos, les sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que esté en los cielos nos dará a nosotros cada cosa que le pidamos. Ahora, hablando del tiempo, ¿qué tal? Cuando nuestros hijos nos dicen algo, nosotros se lo damos. Cuando nuestros hijos necesitan
digamos, un bebé está en la cunita, nosotros no decimos, deja de llorar porque estoy dormido. Tenemos que levantarnos y le damos el tiempo a los hijos que necesitan. Entonces, pero ¿qué tal si cuando nosotros tenemos alguna necesidad, Dios nos dijera, ahorita no tengo tiempo? Y es lo que también nosotros debemos de pensar. El libro de Eclesiastés dice, para todo hay tiempo. Entonces, y no le servimos a Dios por obligación, ni siquiera le servimos a Dios porque Él necesite, porque Él puede buscar a otro mejor que nosotros quizás, sino que sencillamente le servimos a Dios porque estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él nos ha dado, que sería innumerable, no nos alcanzaría estos 30 minutos para contar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque nos sacó de la perdición, nos trajo a vida eterna, salvación, nos trajo a conciliar con el Padre. ¿Y qué no ha hecho el Señor por nosotros? Él ha hecho todo por nosotros. Primero nos dio la vida y después nos da el significado de la vida. O sea, es agradecimiento. Sí, y la parábola de los talentos nos recuerda que Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades y deben ser multiplicados. Esa enseñanza es clara. Entonces, si tú le serviste a Dios de joven, es porque seguramente descubriste dones, talentos que ahí tienes y probablemente tienes otros que ni siquiera sabes, pero que son para usarlos, son para multiplicarlos, son para ponerlos al servicio de Dios y expandir el reino de Dios. Entonces, no es que baste lo que ya se hizo, sino que somos llamados a multiplicar. Me encanta ese ejemplo, porque es como cuando alguien compra un carro. Digamos, alguien que tenga un negocio compra un pickup porque va a usarlo para cargar cosas. No compra el pickup para tenerlo de adorno, sino que para usarlo. De la misma forma, Dios nos ha dado dones porque Él quiere que lo usemos para beneficio de otros y al final para beneficio de nosotros mismos también. Así es. Vamos a ver la siguiente pregunta porque el tiempo se nos va rápido. En mi vida he alcanzado muchos logros económicos, familiares y sociales, pero me siento vacío. Yo conocí al Señor en mi juventud, pero estoy apartado de Él. Me inquieta que un día parta de esta tierra y esté frente a Dios sin ser aprobado por Él. ¿Qué consejo me dan? A mí también se me viene nuevamente el tema de los talentos, la parábola de los talentos que encontramos en Mateo 25. Y es bien interesante que está en medio de, en el 24 viene hablando de las señales de la segunda venida de Cristo, luego pasa al capítulo 25 y habla de las vírgenes con las lámparas, y luego pasa a la parábola de los talentos, y después la condenación de los hombres, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Esa parábola también nos está hablando de que Dios nos va a pedir cuentas, de que todos esos dones, talentos que debemos estar usando para Él nos los ha dado en mayordomía, en una forma de administrar, y por lo tanto vamos a tener que dar cuentas. Y en realidad, qué bueno que esta persona está pensando en eso, que un día pronto puede estar delante del Señor y pueda que no sea aprobado en Él, porque habla que tiene logros económicos, familiares y sociales, pero no veo que hable de esos logros espirituales, si lo queremos llamar así. No veo esa realización plena, esa satisfacción de la cual tú hablabas en la pregunta anterior, respondías, sí, y hablabas que hemos sido creados para Él. Y tiene que ver con esto, fíjate, porque Él está hablando que siente un vacío. Uh-huh. ¿Y sabes qué? Quiero decirte que ese vacío solo Dios lo puede llenar. No hay nada que tú puedas hacer para llenar ese vacío. Solo encaja Dios para poderte sentir completo. Porque Dios te creó con un propósito. Y si tú no estás viviendo en ese propósito para lo que Dios te creó, tú te vas a sentir siempre vacío, aunque logres todos los éxitos que en el mundo le llamamos éxito. Y bien interesante, porque
El libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, la segunda parte dice que Jesús vino para darnos vida en abundancia. La primera parte dice que Satanás vino para robar, para matar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Es decir, Satanás lo que quiere es quitarnos, matar nuestros sueños, robarnos la felicidad. Por eso las personas, cuando están apartadas de Dios, se sienten vacías. Sin embargo, Dios quiere que nos sintamos plenos, que nos sintamos llenos de felicidad, que nos sintamos completos. Y eso solamente se logra con Jesucristo dentro del corazón, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia, es decir, vivir la vida a plenitud, ser felices. Y una de las cosas que más nos puede alegrar también, como hablábamos hace un momento, es servirle también a Dios. No hay cosa más preciosa que poner nuestra vida, nuestros dones y talentos al servicio. Sí, no, y es que la Biblia ha establecido que Dios puso esos propósitos desde antes de que naciéramos, desde antes de la fundación del mundo. Y cuando nosotros caminamos en ellos, encontramos que estamos en lo que Dios, o sea, para lo que Dios nos ha diseñado. Cuando no estamos caminando en eso, nos sentimos de esa manera, que hay vacíos, que tenemos todo, pero no somos felices, no estamos llenos, no estamos plenos. Entonces, qué importante es que nosotros identifiquemos, reconozcamos que hemos sido creados por Dios, para Él, para su gloria, y que caminemos en eso, porque entonces todo lo demás va a ser de bendición, todo lo demás nos va a llenar verdaderamente, porque va a ser de bendición. Debemos entender que no se trata de nosotros, de lo que nosotros queremos, sino de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sí, y vamos a ir rápidamente a responder la última pregunta con un consejo. ¿Qué consejo me dan para permanecer firme en Dios, considerando que las influencias del mundo son tan fuertes y nos atacan por todos lados? Sí. Yo le puedo decir rápidamente, Dios nunca se aparta de tu lado. Él está siempre ahí. Si quieres permanecer firme a pesar de las influencias externas, influencias de todos lados, malas influencias sobre todo, mantente firme, agarrado de la mano de Dios. Estando tomado de la mano de Dios, vas a estar bien, vas a estar seguro. Y aunque venga todo tipo de problemas, enfermedades, situaciones difíciles a tu vida, nada te va a mover, porque Dios te tiene de la mano y tú estás tomado de la mano de Dios. Sí, es correcto. O sea, a decir verdad, el cristianismo no es un antídoto para los problemas. Vamos a tener problemas como todos los seres humanos, pero vamos a entender que tenemos un Dios que nos fortalece, un Dios que está ahí para levantarnos, un Dios que está ahí para fortalecernos, un Dios que está ahí para darnos victoria en esas áreas que, como tú dices, estamos sufriendo alguna situación difícil. De influencia. Y eso nos va a dar la plena convicción de que tenemos un Dios de todo poder, un Dios que se merece la gloria y la honra por siempre. Así es. Y para cerrar, 2 de Corintios 10, del 3 al 5, nos dice así: es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como los del mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fortalezas del mal. Así es que dice, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Recordemos eso, y que nuestras armas son armas espirituales. Entonces, ¿qué debemos hacer? 3 consejos chiquititos. Ora, busca a Dios en oración para que Él te guíe. Segundo, lee la palabra, obedécela, porque ahí vas a encontrar su voluntad. Y tercero, busca personas de buena influencia que te van a ayudar a permanecer firme ante las influencias negativas de este mundo. Así es que, de verdad, el tiempo corrió, se nos ha ido. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos en la próxima serie, que es el amor. Estaremos hablando sobre el amor. No te lo pierdas. Muchas bendiciones y gracias, Pastor Walter. Gracias, Nicolás. Bendiciones a todos. Bendiciones.